Un saludo a los oyentes de Blue Radio y a quienes a esta hora están con nosotros en bluradio.com. Estamos, como siempre, en Los que se fueron. Estamos rindiendo un homenaje a las personas destacadas en el cine, en el arte, en la música, en la política, y no solo en Colombia, sino también en el mundo, que fallecieron en este año, en este 2017, que lentamente está terminando. Camila Carvajal, bienvenida también a este especial en Blue Radio. Ricardo, hola, precisamente para recordar a quienes se fueron este año, pero que dejan todo un legado en el arte, en la cultura, como usted decía, no solo en Colombia, sino en el mundo. Tendremos las voces, tendremos música, tendremos los momentos más importantes de cada uno de esos protagonistas de la historia que nos han dejado en este año, que también está lentamente yéndose en este instante. Gracias por estar con nosotros. Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres. Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres. No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante y también cantante, y además soy un buen amante. Iniciamos el 1 de enero del 2017, es decir, hace casi un año, Camila, con esta voz inconfundible. Con esta voz que hace exactamente por horitas casi un año, pues desafortunadamente nos dejó de acompañar. Nació el 6 de abril de 1937, Ricardo. Estamos hablando de Guillermo Enrique Morales. Y es el hombre conocido como Memo Morales, uno de los más importantes cantantes de la Villos Caracas Boys, a quien seguiremos escuchando porque fue la voz principal de esa orquesta durante mucho tiempo. Esa orquesta venezolana que llegó a Colombia y que se quedó en la memoria de muchas generaciones y que con más frecuencia se escucha en esta época de fin de año. Como esa canción que estábamos escuchando, Rumores, que fue una de sus grandes canciones, de los éxitos que tuvo no solo en Venezuela, sino también en el país. Hace muy poco tiempo, ya con avanzada edad, Memo Morales dio una entrevista y dijo cómo fue su inicio en la música. Esa entrevista es de hace muy poco tiempo, del año 2016, y así hablaba el gran Memo Morales, que se fue en 2017. En un programa de aficionados en Ondas del Lago me descubrió Cheo García porque le hacía falta un bolerista para la orquesta donde él cantaba aquí allá en Maracaibo, Garrido y su solista. Y se había ido un bolerista y entonces yo estaba en un programa, no sé cómo dio conmigo y bueno, aquí me ve, hasta que Dios quiera. Habló de Cheo García, que fue otra de las grandes voces, uno de los más importantes cantantes de la Villos Caracas Boys, y allí empezó la carrera de Memo Morales. Cuando precisamente, Ricardo, hay que recordar, en 1964 se unió a esta agrupación, esta orquesta, pues que desde 1940 ya era famosa en Venezuela y que caminaba por las mejores plazas y los mejores escenarios para esta música. La gran orquesta creada por el legendario Billo Frometa, el 1 de enero del 2017, es decir, hace casi un año, en pleno concierto, estaba en el escenario como quería irse Memo Morales, estaba en la Hermandad Gallega en Caracas. Allí un infarto fulminante se lo llevó. Y esta fue la última canción que pudo entonar el gran Memo Morales, a quien hoy estamos recordando en Los que se fueron en Blue Radio. Ese mismo día, Camila, el 1 de enero del 2017, murió una de las más recordadas periodistas colombianas en materia judicial. Gloria Congote. Gloria Congote, exactamente. Gloria Congote fue un referente de los periodistas judiciales en Colombia en la década de los 80 y en los 90. Que luchó, Ricardo, en los últimos años con un cáncer que la tenía viviendo en Estados Unidos, intentando esa batalla por la vida, pero que desafortunadamente a los 63 años murió hace casi un año. Murió en la ciudad de Miami, como usted lo ha dicho, una durísima y larga batalla en contra del cáncer. Gloria Congote era la mujer de las chivas judiciales, como decimos en el argot periodístico, de las grandes primicias en la época del proceso 8000, cuando estuvo a punto de caer el gobierno del expresidente Ernesto Samper. Era la mujer que tenía información de primera mano con los operativos de las autoridades del bloque de búsqueda y de otros. Que ponían apuros también a muchos personajes, desde fiscales hasta quienes manejaban esos procesos también en el país. Y aquí vamos a escuchar a la recordada Gloria Congote
en una entrevista que hizo para el programa El Radar de Caracol Televisión al entonces fiscal general de la Nación, Mario Iguarán. Era una época difícil. Mario Iguarán había llegado a la fiscalía cuando nadie lo esperaba y era la época en la que, entre otras cosas, estaba en manos de la fiscalía la investigación de la parapolítica, de las chuzadas del DAS y también de los falsos positivos. Aquí, Gloria Congote entrevistando al fiscal de la época, Mario Iguarán. Los abogados que asesoraron a David Murcia, pues dicen que más o menos se les recibieron 2.000 millones de pesos. ¿Usted cree que ellos deben devolver el dinero? No, no estoy en condiciones, no estoy legitimado, no tengo autoridad para decir si ellos deben devolver o no. Fiscal, quiero terminar esta entrevista como con una noticia que se dio hace muchísimo tiempo, la di yo, a través de lo de Armando Martí, que me parece que fue uno de los momentos personales, perdóneme que le toque otra vez el tema, pero uno de los momentos personales más difíciles, y usted lo ha manifestado públicamente, después de que se ha decantado todo el tema de Armando Martí. ¿Usted cree que manejó bien el tema? Ricardo, y es que en los medios de comunicación donde estuvo precisamente Gloria Congote, pues hay que hablar no solamente de Caracol Televisión, también de toda la historia que tuvo en 24 horas, incluso en la revista Semana, donde trabajó por más de 7 años en todos esos temas judiciales. Fíjese que el retrato perfecto de Gloria Congote está en ese fragmento de la entrevista que acabamos de escuchar al fiscal general de la época, Mario Iguarán. Una pregunta muy incómoda porque Armando Martí fue un mentalista que fue contratado de una manera que en su momento causó gran polémica en la fiscalía y que causaba escozor en quienes estaban a cargo de la fiscalía, entre ellos Mario Iguarán, pero ella haciendo la pregunta incisiva. Aquí vamos a escuchar ahora un perfil que preparó Gloria Congote a propósito de la muerte de Pablo Escobar. Nada más y nada menos, de ese bloque de búsqueda. En 1993. Gloria Congote trabajaba en esa época, Camila, para los más jóvenes y que quizás no lo recuerden, en el noticiero. En QAP. Y aquí escuchamos a Gloria Congote, que también se fue en este 2017. Los 700 hombres del bloque de búsqueda son escogidos con lupa. Pertenecen a la policía, al ejército y al DAS. De 48 horas continuas en operativos, solo duermen 2 horas. Y cada 45 días descansan 5. Tengo entendido que incluso ellos ni siquiera salían a vacaciones. No, y tampoco tenían, por lo menos en la ciudad de Medellín, autorización para franquicias o para salir a atender asuntos personales. Ellos estaban dentro de la escuela, no tenían contacto con nadie, teníamos un sistema de contrainteligencia bastante drástico. ¿Se podía decir que incluso los hombres del bloque de búsqueda hasta ni novia podían tener? No, por lo menos en el sector donde estaban trabajando, no. Como incentivo dentro de la institución se hace una promoción al mes que puede ser un viaje a Cartagena o a San Andrés. ¿Siempre los mandaba con gente que los estuviera vigilando? Sí, indudablemente había que protegerlos. Ellos salían a diferentes sitios con permisos especiales y había que darles protección. Estos hombres son comandados por el coronel Hugo Martínez en Medellín. No han salido a vacaciones en 490 días. Sin embargo, han tenido que soportar las críticas de la opinión pública, de los medios de comunicación y de funcionarios del gobierno. Solo hasta ayer consiguieron el aplauso de los colombianos. El 3 de enero de este 2017 que termina, murió Gilberto Martínez, murió en Medellín. Un hombre de su tierra, Camila, un hombre muy importante para el desarrollo del teatro en Colombia. Referente, Ricardo, de la cultura en Medellín, que a través de sus obras de teatro pues no solo fortalecía la cultura, sino que también generaba bastantes problemas políticos, porque le gustaba a través de sus obras de teatro pues cuestionar todas las decisiones que se tomaban en lo público en Medellín. Un hombre que fue muy conocido no solo en Colombia, en Cuba, en Bulgaria, en Argentina, fue un ícono del teatro y logró mantenerse vigente hasta los últimos días, ¿no? A continuación, Ricardo, una de sus pasiones era hablar de la Casa Teatro, ese lugar que construyó en Medellín. Así era como él se refería a ese sitio. La Casa del Teatro es un lugar de confrontación del hecho teatral. No es un grupo propiamente, sino una institución fundada en 1987, en donde varios directores de teatro consideramos que necesitábamos un espacio en donde pudiéramos expresar todas las ideas que sobre el teatro hay. En un principio la casa era una casa en el aire, trabajábamos en espacios prestados y hace unos 22 años logramos dejar esa casa y conseguir la actual acá en el barrio El Prado, y entre las cosas que hemos logrado es tener
una biblioteca y un centro de documentación. Entonces la casa se está realizando como una utopía. La Casa del Teatro de Medellín, esa utopía de la que hablaba Gilberto Martínez, buscaba, entre otras cosas, desarrollar espacios de confrontación con el público, siempre buscaba fortalecer el teatro. Había nacido en Medellín en 1934, estudió cirugía en la Universidad de Antioquia y se especializó en cardiología en México. Imagínese. ¿Quién creyera? Un cirujano. El perfil tan distinto, y termina en el mundo de las tablas. Porque Ricardo, cuando se especializa en México, al regresar a Medellín, a su tierra, decide y es nombrado secretario de Educación en la ciudad. De ahí, pues todo el proceso y todo el recorrido que hace con la cultura. Es también profesor de la Escuela de Artes en Medellín, que es lo que hace que se apodere y que también pues cree toda la Casa del Teatro. Unos minutos para recordar hoy, en los que se fueron en Blue Radio, a Gilberto Martínez de la Casa del Teatro de Medellín. Seguimos y vamos ahora en el mismo día, el 3 de enero, Camila, quiero devolverla en el tiempo, unos años. Quiero que escuche esto. La colita es mía, doctor. La inyección, no. La colita es mía. ¿Se acuerda de esto? Claro que sí, el payaso Mickey. El payaso Mickey, ¿de cuántas generaciones de niños colombianos? ¿Cuánto tiempo Muchos. fue la compañía del payaso Mickey? Estamos hablando de Manuel Jorge Olivares. Sí, y este hombre, Manuel Jorge Olivares Núñez, recordado por esta canción que era imprescindible en todas las piñatas y en todos los momentos La colita es mía. La colita es mía, doctor, y el himno de los bulliciosos y muchos programas de televisión. Empezó tal vez en Animalandia, por allá a finales de los 70s, y luego avanzó a tener su propio programa que era el Club de los Bulliciosos, ¿no? Hasta que Ricardo, el 3 de enero de este año que está terminando, desafortunadamente un infarto hizo que muriera el payaso Mickey. Escuchemos al payaso Mickey, escuchemos a Manuel Jorge Olivares, este hombre que marcó una época y marcó varias generaciones. ¡Bulliciosos! Mire, Camila, en una época hubo varios humoristas y varios artistas chilenos que llegaron a Colombia, entre ellos Manuel Jorge Olivares. Que estuvo Chileno todo de su nacimiento. tiempo también en Colombia, muy relacionado de Fernando González Pacheco. En Animalandia, usted estaba muy chiquita, tal vez ni siquiera había nacido. Esa me toca ya No por había historia. nacido, No había pero nacido. Animalandia marcó una época y allí comienza a surgir el personaje del payaso Mickey. Pero estaban otros que también Que lo marcaron acompañaron época. mucho tiempo. Bebé, Pernito, Tuerquita, Tribilín, Juanito. Escuchemos otra parte del payaso Mickey en Animalandia. En este homenaje hay contrastes, Camila. Estamos recordando a uno de los personajes que fue referente para varias generaciones al payaso Mickey. Que le robó risas a muchas generaciones. Claro, a Manuel Jorge Olivares. A una historia que no tuvo un final feliz, pero que muestra el carácter de una luchadora. ¿Le parece escuchamos una canción para recordarla? Me parece. Escuchémosla. Aire puro quiero para todos hoy. Es el sueño que me inunda el corazón. Que sin miedo lo podamos respirar. Un regalo, una divina. Esta canción se llama Inextinguible y es una canción homenaje a Ana Cecilia Niño. La mujer, Ricardo, que en Colombia es sinónimo de la lucha contra las bestias. Falleció el 8 de enero de este año que termina. Y esta canción es un homenaje justamente a su memoria, a la memoria de Ana Cecilia Niño y a su lucha por una Colombia sin asbesto, que se convirtió en uno de los hashtags de las etiquetas en Twitter más recordadas. Numeral Colombia sin asbesto, una canción de Cocomano, Fundación ICE y Camarada.
que fue, Ricardo, esa lucha que libró, pues acompañada también de la lucha contra el cáncer, eso que se la fue comiendo, como ella misma lo decía, producto de silenciosamente tantos años de vivir cerca a esta planta donde se trabajaba con asbesto, donde se hacían las famosas tejas que hoy y que siempre ella pues intentó que se prohibieran. Tejas, canaletas, tanques de agua. Ana Cecilia Niño vivió casi 20 años, 17 para ser exactos, en Cibaté, en donde está ubicada la planta de Eternit, en donde se producen los productos, donde se hace todo lo que tiene que ver con el asbesto. Así habló Ana Cecilia Niño antes de morir, dando el mensaje en contra de ese producto. Antes de morir pienso que simplemente la prohibición del asbesto en Colombia. Y así aspiramos a asbesto por grandes cantidades, sin imaginar que 20, 30 años después viniéramos, o en mi caso yo viniera a adquirir una enfermedad como es el mesotelioma. Ricardo, y es que Colombia es el 6º país del mundo en consumo de asbesto. Ojo a la cifra, 24.000 toneladas al año es lo que se utiliza en el país. Impresionante, y sobre todo porque se han hecho intentos desde varias orillas políticas, desde organizaciones sociales, Ana Cecilia impulsándolo también incluso, para que pasen en el Congreso proyectos de ley que prohíban el asbesto, el crisotilo, sus variantes, para la producción de elementos, y no ha sido posible todavía. Porque además las cifras de 320 personas que en Colombia están muriendo al año con un cáncer relacionado pues con esta producción de asbesto. Sí, el Ministerio de Salud apoya las iniciativas para prohibirlo, está intentándolo, pero en el Congreso no ha pasado todavía el proyecto. Pero estos minutos eran para recordar a una luchadora por la vida y contra el asbesto, Ana Cecilia Niño, que se fue en este 2017. Andar juntos de la mano, fórmula nuestra infalible, es darme cuenta que tengo un amor inextinguible. El 10 de enero de este 2017, que está terminando lentamente, Camila, murió Álvaro Uribe Moreno, uno de los hombres más importantes en materia educativa y en la industria también en el departamento de Antioquia. Un hombre, Ricardo, importante en la industria, pero también en la responsabilidad social, el que lideró y que desde todo el proceso que hizo en la capital antioqueña enseñó que además de los números en la empresa también era importante la responsabilidad social. Fue un hombre que dejó una marca grande en varios puntos de la sociedad antioqueña, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Universidad de AFIT, en varios escenarios estaba Fenalco, presente. Antioquia. En Fenalco también. Fue reconocido en el sector automotriz y también en la fundación de uno de los periódicos tradicionales de la ciudad de Medellín, el periódico El Mundo. El periódico El Mundo, y que combinó sus actividades industriales o de comercio con muchas actividades también políticas, haciendo todo el liderazgo y jalonando, pues para que además de los números importara lo social en las empresas. Escuchemos a don Álvaro Uribe Moreno, que también se fue en este 2017. La primera lección que yo recibí de una persona sabia, el día en que murió mi papá, me dijo: mira, Álvaro, la vida no es una carrilera donde uno tiene que seguir los paralelos de donde está hasta la llegada. Uno tiene que adaptarse a los cambios, porque surgen cosas imprevistas y lo importante es saber adaptarse. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la vida. Pues me tuve que volver empresario, me volví comerciante a la fuerza. Y aprendí, conduje los negocios de la familia. Los diversifiqué. Murió en Medellín a los 76 años de edad, abogado de la Universidad de Antioquia, un hombre que fue presidente del Consejo Superior de la Universidad de AFIT hasta el año pasado. Esta universidad, una de las universidades más importantes. ¿No es verdad? Y estos minutos eran para recordar a don Álvaro Uribe Moreno. El 10 de enero también lo utilizamos, Camila, como una fecha propicia para recordar no solamente a uno de los hombres que lideraron como punto de lanza la defensa de las víctimas en Colombia. Hablo de José Gimer Cartagena Úsuga, líder campesino en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, que fue asesinado ese día. Él no quería irse, a él lo mataron, él se fue
por cuenta de lo que hoy está pasando y aprovechamos para rendir un homenaje a esas víctimas y a los líderes sociales. Campesinos y sociales, Ricardo, que este año han sido desafortunadamente tan protagonistas en las primeras planas del país, en todas las noticias, pues por lo que ha ocurrido con ellos. Fíjese que Indepaz, que es una de las ONGs más serias, dice que han sido asesinados más de 100 líderes sociales solamente entre enero y agosto de este año. Es una cifra que tristemente está creciendo, y ACNUR, que es Naciones Unidas, entrega una cifra un poco más alta, ¿no? Esa cifra, Ricardo, es de 78 líderes asesinados y 1.500 campesinos que han sido desplazados, porque no solo son aquí los fenómenos pues de los que son asesinados, sino tantos derechos humanos de esta población que ha sido vulnerada. Usamos la fecha para recordar a esos líderes sociales y a las víctimas que son asesinadas. Y hablamos de José Jiménez Cartagena Úsuga. Este hombre fue asesinado luego de haber sido secuestrado en muy cerca de la vía que conduce de Córdoba a Carepa, en Antioquia. Así habló Arnovi Zapata sobre el asesinato de este líder social. El compañero Jiménez era el vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, un compañero que hacía un trabajo en la zona rural, un compañero que organizaba comunidades, un compañero que estaba de tiempo completo dedicado a la organización, un compañero que hacía parte además de la Comisión de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica y que entregó su vida pues a organizar a las comunidades para que estuvieran preparadas para la lucha social, para conseguir sus cosas en sus comunidades. Tenía escasos 30 años, Ricardo, un hombre que luchó por los derechos de todos los líderes, que denunció no solo el desplazamiento del que eran víctimas muchas familias en esa zona de Córdoba, en esa zona también de Antioquia, y cuya desaparición fue denunciada por sus familias cuando esa noche de ese martes, empezando el año que termina, pues fue sacado de su vivienda por hombres en una camioneta y posteriormente fue asesinado. Así se fue. Eso coincide con recientes declaraciones del ministro de Defensa, que ha dicho que no es sistemático el plan para matar a víctimas o líderes sociales, sino que en muchos casos hay detrás o líos de faldas, lo dijo, o también problemas de linderos. Exactamente, y esto ha causado mucho malestar, y en medio de toda esa polémica le rendimos homenaje a esas víctimas para muchos anónimas, pero aquí recuperamos su memoria, las víctimas del conflicto que siguen lamentablemente ocurriendo en nuestro país. El 14 de enero, Camila, murió Alberto Ruiz Noboa, uno de los generales históricos del Ejército Nacional. Murió a los 100 años. 100 años. De edad. Alcanzó a llegar a los 3 dígitos. Imagínese, es un hombre que es de los más longevos. El Ministerio de Defensa en su momento habló y fue ministro de Guerra en una época bastante conflictiva, durante el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, en el año 1962. En la época, Camila, en la que se adelantaban los más intensos operativos en la zona sur de Colombia contra las guerrillas. Cuando comenzó el surgimiento de las FARC, el presidente era Guillermo León Valencia, y su ministro, que no era de defensa sino de guerra, era el general Alberto Ruiz, que murió en los últimos días. Que había nacido, Ricardo, en Bucaramanga, hay que recordar eso, el 3 de enero de 1917. Y un hombre que además, como le digo, fue el que ordenó el bombardeo a Marquetalia, ese lugar emblemático para las FARC, para luego su surgimiento, que dio lugar a 52 años de conflicto que han terminado hace exactamente un año. Un hombre muy, muy importante, porque además había escrito páginas gloriosas para las fuerzas militares. Y que es todavía hoy recordado y se le hacen honores en las fuerzas militares. Un hombre que a los 100 años, antes de morir, muy pocos días antes, seguía dando de qué hablar, dando declaraciones, recordando todos esos años difíciles de la guerra en Colombia. Incluso pocos días antes, ya con 100 años, decía que era muy poco lo que le quedaba por decir, pero lo seguía haciendo. Y habló con El Espectador desde su casa. Estamos tristes. Sé que Barranquilla, obviamente, a todos los junioristas le duele la partida de mi viejo. Así es, Camila, habló con El Espectador poco tiempo antes de fallecer, y aquí rendimos un homenaje al general Alberto Ruiz Noboa. Hablamos ahora de fútbol. El 29 de enero murió Óscar Bolaño, fue lateral de la Unión Magdalena, un hombre que tenía 65 años de edad y que es recordado en el fútbol colombiano, pero además porque fue el papá de una muy reciente figura del fútbol de nuestro país también, como Jorge Bolaño, que jugó en el Parma de Italia, que fue jugador de la selección colombiana de fútbol. Y hay que recordar también que fue campeón nada más y nada menos que con Santa Fe, también con el Junior. Así es.
y ahí por eso estamos escuchando la música del Junior de Barranquilla. Escuchemos un poquito de la música del Junior en este homenaje al gran Óscar Bolaño. Había sido campeón Óscar Bolaño con Santa Fe en el 75, con Junior en el 77 y en el 80, y había tenido problemas de salud. Estaba delicado desde hace varios tiempos. Desde un derrame cerebral, Ricardo, que hay que recordar, le dio en 2012, cuando también perdió el 90% de la visión. Y lo recordó su hijo, el gran Jorge Bolaño, que dijo que el mejor homenaje que le podía haber hecho a su padre, a Óscar Bolaño, era jugar al fútbol, y jugar al fútbol de manera profesional. Estamos tristes, sé que Barranquilla, obviamente a todos los junioristas les duele la partida de mi viejo, pero él estaba muy enfermito y bueno, desafortunadamente esa fue la decisión de Dios, la aceptamos y estamos acá, hasta estamos tristes, pero bueno, echando para adelante. No, yo con mi papá me voy a quedar con todo. Mi viejo fue el que me trajo acá a Junior. Y recuerdo ese viaje cuando veníamos de allá para acá, de Santa Marta para acá, para Barranquilla, arreglar lo del contrato, arreglar todo lo que era estar dentro del Junior, así que yo me voy a quedar con todo. Y como te digo, lo más importante es que dejó un legado, dejó una historia y que en Barranquilla la quieren, lo aceptan y eso para mí es lo más importante. Estamos cerrando apenas el homenaje a los que se fueron en enero del 2017 y el 29 del primer mes de este año se fue el titán del rock. Se apagó la voz de un grande del rock. Estamos hablando de Elkin Ramírez a los 54 años tras una penosa enfermedad que fue apagando su voz. Pues desafortunadamente empezando este año dijo adiós, un duelo que hicieron bastante los fanáticos de su música. Fue una noticia muy dolorosa. Elkin Ramírez es el creador y la voz líder de Kraken, de uno de los grupos de rock más importantes en la historia de Colombia. Un hombre que marcó también varias generaciones con su Vestido de Cristal, como lo estamos escuchando, y muchas otras canciones. Venía muy enfermo desde hace más de un año. Le habían diagnosticado la presencia de un tumor cerebral. Y mucho tiempo, Ricardo, también en esa lucha con su familia, quienes lo acompañaron todos esos últimos días, hasta que el 27 de enero fue necesario que lo llevaran a la Clínica Las Américas, esto en Medellín. Allí desafortunadamente el titán del rock pues no volvió a salir, no volvió a su casa, que era su sueño y el pedido que le había hecho también a su familia tras tantos meses de sufrimiento. El 20 de junio del 2015 en el Royal Center en Bogotá tuvo una presentación memorable. Esto ocurrió pocos días antes de que comenzaran a sentirse los efectos del cáncer que aún no sabía que tenía. Escuchémoslo al titán del rock en el Royal Center. Cantaba Elkin Ramírez con la soprano Nancy Huérfano en la conmemoración de los 30 años de la existencia de Kraken, de ese legendario grupo de rock colombiano. Que tantos seguidores tiene en el país, a los mismos seguidores, Ricardo, que en 2016 ya incluso con ayuda de varias máquinas, ya estando afectado por ese cáncer, pues les envió un saludo y les habló de su última producción, de la que sería la más reciente, una que se quedó también inmortalizada pues entre sus fanáticos que se quedaron con ganas de seguir escuchándolo en los conciertos. Así les habló en su momento a través de redes sociales. Quiero darles buenas noticias con respecto a nuestro nuevo álbum, en el cual se sigue trabajando. Estamos en la etapa de producción, o sea, mezcla y masterización. Está en muy buenas manos. Creemos que será del gusto de muchos de ustedes, ojalá de todos. Y por último, pues queremos también hablarles un poco de la producción del videoclip que hemos escogido para lanzar
este A álbum. pesar de estar en situación difícil en la clínica, seguía pensando en la música, En los su conciertos. álbum, en los conciertos, en los videos. Fue una lucha larga y en julio del 2016, Juanes, otro referente de la música colombiana, del pop y del rock, el hombre de Equimosis, le mandó un saludo al titán del rock, a Elkin Ramírez. Elkin, ¿cómo estás? Aquí Juanes saludándote. Hoy es 15 de julio y bueno, estoy aquí en Milán. Recién terminamos un concierto y te quería mandar un abrazo muy fuerte, hermano, mucho cariño, mucha admiración. Decirte que siempre has sido una inspiración muy grande para mí y para la gente que trabaja conmigo. Siempre te hemos visto como un guerrero, como un tipo que hemos admirado mucho y que hemos seguido. Recuerdo siempre como 2 momentos de mi vida muy especiales y han sido el primero cuando hiciste un concierto en las Torres de Bombona. No sé si recordás ese día, pero bueno, ese día para mí fue como súper clave porque desde el primer momento que me desperté en la mañana yo pensaba qué estarías pensando vos cuando ibas a hacer el concierto. O sea, era como algo muy espiritual. Y es que muy Juanes y Elkin Ramírez fueron quienes forjaron toda esta historia del rock en Medellín, que tanto trabajaron juntos allí, y por eso, ya hablando de su estado de salud, pues el titán le respondió ese saludo a Juanes. Juanes, mi amigo, qué mensaje tan valioso, tan grato, tan lleno de amor, con esos deseos que me has manifestado para poder superar. Sé que estás lejos, pero también te siento muy cerca. Siempre te he deseado lo mejor, te lo mereces. Has trabajado muy duro para estar donde estás y me hace sentir todos los días muy orgulloso. ¿Qué te cuento? Yo estoy bien atendido, estoy aquí en el Instituto Neurológico de Colombia, en Medellín, que es tal vez el mejor instituto que hay para estos casos. Pronta recuperación, es lo que espero, mucho optimismo, he estado bien rodeado de mi familia, de mis amigos. Las palabras del titán del rock, de el gran Elkin Ramírez, en esa larga lucha contra la enfermedad que finalmente lo venció en este año que está terminando. Amor insensible. Escucha. Y otra vez el protagonista Ricardo, a quien recordamos en este año que está terminando, murió en el Urabá antioqueño, en esa zona del país. Estamos hablando de Porfirio Jaramillo, un reclamante de tierras, a quienes, según narran sus familiares, pues hombres armados lo montaron en una motocicleta, lo obligaron a salir de su casa delante de su familia, delante de sus amigos, y lo asesinaron por su trabajo como líder y como reclamante de tierras. Eso fue el 28 de enero de este 2017 y así hablaron los testigos de cómo fue asesinado Porfirio Jaramillo. Y llegaron a las 8 de la noche, llegaron 4 tipos con la penilla y armados, yo estaba armado. Porfirio Jaramillo había regresado 2 años atrás a la vereda después de haber sido desplazado por la violencia. Otro de esos ejemplos, la Unidad Nacional de Protección había dicho que apenas había iniciado el estudio de seguridad, pero lamentablemente llegaron tarde porque al final este hombre fue asesinado. Los mismos administradores, los mismos dueños de la finca, las mismas bacrín que hay en la vereda se encargan de hacer estas amenazas. Y nos vamos para el mes de marzo y nos vamos con música, ¿le parece? Podemos empezar con música. Con música y con uno de los grandes del rock, con uno de los más grandes, de los creadores del rock and roll. El 18 de marzo el cantante de esto que estamos escuchando murió, Chuck Berry, uno de los legendarios hombres del rock and roll, uno de esos hombres referentes que quizás se difumina esa frontera de quién fue el padre del rock, pero este nombre, el de Chuck Berry, que se fue en este año, está en ese listado. Que su nombre incluso es sinónimo del rock and roll, claro, para muchos. Sí, claro que sí. Y aquí lo vamos a escuchar cantando con otro
grande con otro de los referentes del rock. Otro peso pesado. De los pesos pesados, con John Lennon, ni más ni menos. Con John Lennon, Chuck Berry. Ricardo, y el artista estuvo varias veces en la cárcel. Chuck Berry era un hombre difícil, además, imagínese usted la escena del rock, creándolo y empezando a convertidos a en estrellas. Sí, claro que La primera vez que estuvo en la cárcel fue porque un amigo suyo robó una panadería, terminó ahí involucrado y estuvo allí. Luego el robo ya no fue en una panadería, sino en una peluquería, ya él como el protagonista del robo, hasta que la tercera vez que pasó por la celda, un poco más serio, fue acusado pues de estar con menores de edad en un hotel, y eso hizo que estuviera preso por tercera vez. Escuchemos otra canción del gran Chuck Berry. Vamos a escuchar Roll Over Beethoven. ¿Cómo suena de bien Chuck Berry? En octubre del 2016, cuando estaba cumpliendo solo 90 años, imagínese usted, Camila, anunció el lanzamiento de un nuevo disco, Chuck Berry. Pero Ricardo, un paro respiratorio pues no le permitió que pudiera seguir con esa vida de conciertos y con esa vida como el legendario y el grande del rock and roll. Se fue en este 2017 en su casa en Missouri, tuvo problemas serios de salud, un paro cardiorrespiratorio, se fue a este hombre, uno de los creadores, de los padres del rock, Chuck Berry, aquí en Los que se fueron. Exhaustion builds up. Rodrigo Valdez begins to run out of gas. He is calling forth all the energy he has, but he's not Estos narradores estadounidenses, en medio de su acento enredado, dicen al fondo el nombre de uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos de nuestro país, Rodrigo Rocky Valdés. Un cartagenero. Sí, claro que sí. Un cartagenero que nació el 22 de diciembre de 1946 y que dejó el alto el nombre del país, aquí hablando de deporte. Rocky Valdés murió el 14 de marzo de 2017. Esa narración forma parte de la historia y del imaginario de los colombianos porque él fue uno de esos hombres, como en su momento Antonio Cervantes, Kid Pambelé, que hicieron que los colombianos madrugáramos a sintonizar. En esa época no existía la televisión ni por cable ni por satélite, no, simplemente la televisión nacional traía la señal de esas peleas, de esas épicas batallas en el ring de boxeo, en donde Rocky Valdés tuvo 63 peleas ganadas y solo 8 derrotas. Exactamente. Se quedó con todos los récords. Y fue un hombre muy importante para Cartagena, fue un hombre muy organizado. Después de terminar su carrera como boxeador, tuvo varios negocios y ayudaba a muchas personas. Aquí escuchamos a Rocky Valdés en este homenaje que le rendimos a este gran deportista que se fue en el 2017. Comencé a boxear desde pequeño y me entretuve con todo eso y todavía estoy con mi gente. Yo fui campeón mundial y como no me hicieron darme la oportunidad con el propio campeón, dejaron el título vacante, que yo lo peleé y lo gané. Lo gané, el campeonato mundiales fue lo mejor, porque eso es lo que uno siempre busca, ser uno campeón mundial. Eso todo el mundo lo mira, cuando uno va todo el mundo lo mira. Yo es ahora y yo saco por ahí todo el mundo, campeón, todo el mundo. ¿A ti te sigue siendo el campeón de Cartagena? Por donde voy. Sigue siendo el campeón de Cartagena, decía el gran Rocky Valdés. Usted no había nacido, yo estaba muy pequeño, pero eran épicas las peleas con Carlos Monzón, con un boxeador argentino que era uno de los más importantes de esa época. Y siempre tenían en el cuadrilátero una disputa, Monzón de Argentina, Valdés de Colombia, que a propósito está catalogado como el mejor boxeador en el número 29, la categoría de mejor boxeador de la historia,
pues obviamente tiene unas grandes leyendas en los primeros lugares, y allí en ese ranking está Rocky Valdés entre los 30 mejores. Como un pegador ofensivo que siempre le buscaba el lado, como él mismo lo decía, a todos sus rivales en el cuadrilátero. Se fue en este 2017 Rocky Valdés. ¿Le gusta esta canción? Me recuerda a mi mamá. Sí, es una música que no es de su generación, Camila. Pero que sí crecí escuchándola. Sí, claro, estas baladas de los años 60 y 70 nos acompañaron a todos en una u otra época, de una u otra manera. Y estamos escuchando a Esperanza Acevedo. Seguramente no le dirá mucho. Exacto, a usted no le va a decir mucho si nos está oyendo o está viéndonos en blurradio.com. Pero si le decimos Vicky, sí va a saber de quién estamos hablando. La cantante que murió el 15 de marzo de este año, otra grande que se fue en el 2017. Tenía 69 años de edad, había nacido en el Valle del Cauca y cantaba justamente este tipo de música. Estamos escuchando Pobre Gorrión, pero hay otros éxitos grandes. Era muy reservada, no era muy dada a las entrevistas. Y escuchemos otra canción de Vicky a esta hora aquí en Los que se fueron. Una vez que te vayas tú, sola quedaré y lloraré. Esa vez que no te... Bueno, y como su nombre lo indica, esta canción se llama Lloraré. Ella tuvo una época muy importante con otros cantantes como Harold. Era la época del Club del Clan, era la época de Radio 15. Se abrió camino y siempre tuvo una excelente relación con muchos de esos artistas y la recuerdan los colombianos. La generación de su mamá, de mi mamá y todas las generaciones posteriores. Y todavía muchas generaciones que sí, crecimos con ella y que se suman a unos éxitos, Ricardo, que están en la imagen y en las canciones que todavía cantamos los colombianos. Ahí aparece también Amor de Junio, ¿se acuerda? Sí, claro. Aparece también Vicky, todo el álbum que hizo que lleva también su nombre. Lloraré. Lloraré, que la escuchábamos ahorita. ¿Tiene? La puerta se cerró y tú te fuiste. Llorando me quedé triste. Y en el lugar en que antes tú estuvieras. Iniciamos el mes de abril, el primer día de ese mes, Camila, recordando un momento muy doloroso. Una de las tragedias más grandes que ha vivido el país. Y se trata de la avalancha de varios ríos en Mocoa. Varios barrios, más de 20, fueron borrados del mapa. Fueron más de 300 los muertos en esa tragedia. 400 personas heridas y más de 1000 personas damnificadas. Jairo Figueroa de Blue Radio narró de esta manera lo que sucedió esa noche de viernes y madrugada de sábado en medio de un torrencial aguacero en la ciudad de Mocoa. Necesitamos un helicóptero, a la policía, al ejército, un helicóptero. Aquí en el barrio Los Pinos estamos en peligro de muerte, las aguas ya llegan a la mitad de la casa. Estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos. Estamos muchas personas aquí.
Esta es la peor tragedia que haya vivido la capital del departamento del Putumayo. En este sector quedaba el barrio San Miguel y Laureles. La avalancha tapó todo, se llevó todo. El hospital José María Hernández señala que han ingresado 15 personas muertas, otras 80 heridas, y las autoridades hablan de un número significativo de desaparecidos. Por otro lado, la Dirección de Gestión del Riesgo coordina con todas las autoridades el rescate de numerosas personas que se hallan aún atrapadas en diversos sitios de la ciudad. Fueron 3 ríos que se crecieron, el río Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca, que provocaron esta gigantesca emergencia en la capital del Putumayo. Fueron más de 17 barrios afectados, los que esa noche fueron borrados del mapa por la creciente de los 3 ríos, esto en medio del clamor de muchas personas que pedían ayuda, otros buscaban a sus familiares y unos más que despertaban con la angustia de haberlo perdido todo. Necesitamos un helicóptero, a la policía, al ejército, un helicóptero. Aquí en el barrio Los Pinos estamos en peligro de muerte, las aguas ya llegan a la mitad de la casa. Estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos. Estamos muchas personas aquí. Realmente muy doloroso, muy dramático lo que ocurrió en Mocoa. Ha tenido desarrollos, Camila. Le han imputado cargos a la gobernadora del departamento de Putumayo, Sorrera Aroca, por haber supuestamente no contado con suficiente previsión. La Fiscalía dice que esta era una tragedia anunciada y que no se tomaron las medidas correspondientes para evitar ese saldo doloroso. Más de 300 muertos, más de 400 heridos, un número indeterminado de desaparecidos. Una situación que sin duda marcó la historia del país en este año. Y que hoy todavía, Ricardo, pues está con los ojos del país allí. Nada más en las últimas horas el ministro de Defensa anunciaba esa reconstrucción. Se espera que el primer semestre del 2018 que está por llegar, pues le traiga también a la gente en Mocoa 1.300 viviendas en esa reconstrucción de la capital de Putumayo. Ojalá sea cumplido y puntual ese proceso de reconstrucción. Y estos minutos para recordar el 1 de abril del 2017. Se fueron más de 300 compatriotas en la avalancha de Mocoa. Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí, la otra persona con simple detalle alegraba mi corazón. El 14 de abril, en plena Semana Santa, en este año que termina, murió en un absurdo accidente de tránsito este hombre, que algunos podrían pensar a primera vista, o mejor a primer momento de escuchar, que podría ser el gran Diomedes Díaz, porque suena muy parecido, pero es su hijo, Martín Elías. El gran Martín Elías. ¿Cómo se llama la canción? Ábrete. Bueno, la yo canción. me resisto a decirlo, pero así se llama la canción. Martín Elías Díaz Acosta, que estaba llamado a ser de nuevo uno de las leyendas del vallenato, como su padre Diomedes Díaz falleció. Que era ya parte, Ricardo, de esa nueva ola, de esos artistas que pues dejan el folclore del país en alto y que con su vallenato había ya cruzado varios rincones del mundo contando el legado de su padre, del gran Diomedes. Así se reportó la muerte del gran Martín Elías en un accidente de tránsito en su momento, un accidente absurdo que hoy sigue siendo investigado por las autoridades. Así se reportó al mundo la noticia del accidente que se llevó la vida del gran Martín Elías. 1:27 p.m, mucha atención porque acaba de morir el artista Martín Elías Díaz Acosta. El cantante vallenato, hijo del fallecido Diomedes Díaz, sufrió un grave accidente de tránsito cuando se desplazaba rumbo a Valledupar, en inmediaciones del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre. El músico vallenato había tenido un concierto en las playas de Coveñas y se dirigía a Valledupar cuando a su camioneta al parecer se le atravesó una moto, se salió de la vía y dio varias vueltas. El siniestro se registró en el sitio conocido como Aguas Negras, jurisdicción del municipio de San Onofre. El cantante tenía un trauma cráneoencefálico y había sufrido ya varios paros respiratorios, una fisura en su cabeza y heridas en varias partes de su cuerpo. Un concierto, Ricardo, fue el último escenario. Murió casi que en tarima, digamos, porque horas antes de ese accidente tan absurdo que hoy muchos fanáticos del vallenato pues todavía no entienden y que las autoridades siguen investigando,
pues él cantaba como lo hacía con toda la energía, mucho imitando a su padre en el escenario, y por eso queda para el recuerdo ese último concierto que alcanzó a dar en Coveñas. Iba luego de ese concierto, antes de escucharlo, a Cartagena. Y a encontrarse con su familia. En ese camino a Cartagena encontró la muerte. Así cantaba Martín Elías en Coveñas. Pretendiente. Que la llaman y la viven molestando. El estilo de cositas. Y yo tranquilo los dejo que se alegren. ¿Y por qué, compadrito? Luego de la muerte de Martín Elías aparecieron testimonios que empiezan a darle sentido a la forma en la que se presentó el accidente, ¿no? No solo de quienes iban con él en el vehículo, su resto de compañeros de la banda como tal, sino también el conductor y testigos, personas que estaban en esa vía que vieron cómo el vehículo perdió el control y terminó con un golpe tan fuerte que incluso dejó las huellas marcadas del accidente, esas que hoy son la prueba principal de la investigación. ¡Vaya pues! ¡Que viva Santa Marta! ¡Colombia! ¡Vamos, varón! ¡Pollo bueno! Parte Geraint Thomas in questo momento. L'inquadratura è su Domenico Pozzovivo, ma attenzione perché c'è adesso lo scatto di Michele Scarponi. Michele non si passa, Scarponi. Non si passa Michele, non si passa Michele Scarponi. Davanti a Geraint Thomas. El 22 de abril del 2017 se fue el hombre que hacía emocionar a los narradores como lo hemos escuchado, Michele Scarponi, uno de los más grandes ciclistas italianos de los últimos tiempos. Y se fue Ricardo en una de esas historias que no quisiéramos registrar. En un accidente murió luego de chocar este grande de la bicicleta, de ese deporte que tanto alegría nos ha dado, no solo con colombianos, también como en este caso. Y Scarponi enseñó muchas cosas, era un gran pedalista, era uno de esos embaladores profesionales, murió muy joven, ya estaba a punto de retirarse del mundo de las bielas del ciclismo porque ya tenía 37 años, pero era muy joven, pertenecía al equipo Astana. Había ganado el Giro de Italia en el año 2011, después de que le quitaran ese título a Alberto Contador por dopaje, y también tenía relación con Colombia. De alguna manera también había enviado incluso mensajes a los colombianos. Había enviado un saludo, escuchemos lo que nos dijo a los colombianos. Saludo, ahora estoy corriendo a Vuelta al Garve en Portogallo, yo soy italiano, soy que tengo muchos aficionados en Colombia, saludo a todos. Seguidme conmigo por siempre, chao. Chao. Este mensaje en la ruta del escarabajo que envió Michele Scarponi a los colombianos, un ciclista muy importante que también recordamos hoy, en los que se fueron en 2017. Esta, Camila, la inconfundible banda sonora de la saga de James Bond, de ese detective al servicio del gobierno británico y de la realeza que tantas historias y tanta importancia ha tenido en el mundo del cine. Tanto misterio alrededor de esa expectativa que todos hemos escuchado. Misterio y romance también, unos carros de lujo, un estilo de vida al que había alrededor de James Bond. Y estamos hablando de esto y estamos escuchando la banda sonora de James Bond porque el 23 de mayo de 2017 se fue para muchos el más representativo actor de esa saga, el que mejor representaba a James Bond para muchos, el gran Roger Moore. Murió en Suiza, Ricardo, esto a los 89 años tras luchar contra un cáncer, contra esa enfermedad que consumió y con la que luchó en sus últimos años el grande de las películas de James Bond. Escuchémoslo con su habitual frase en James Bond, Roger Moore. My name is Bond, James Bond. Pick one.
Kananga, poppy grower in thousands of acres of well-camouflaged fields protected by the voodoo threat of Baron Sandy. The genuine Felix Leiter. Illuminating. Roger Moore y Sean Connery seguramente son de los más recordados actores que interpretaron a James Bond. Recientemente tiene mucho recuerdo Pierce Brosnan, pero Roger Moore es uno de esos hombres legendarios. Que fue grande en el cine, pero también en la televisión de Estados Unidos. Sí, y fue el protagonista de la saga de James Bond, por ejemplo, en Vive y deja morir de 1973, El hombre de la pistola de oro del 74, La espía que me amó del 77. Fue muchos años el actor que llevó a escena a James Bond. Escuchémoslo en la introducción de El Santo, al gran Roger Moore. Lo sé. Ven conmigo. Quiero presentarte a un hombre que estimo mucho. Ya te he hablado de él, John. El señor Simon Templar. Esta es una parte de El Santo, una de las series más recordadas de la televisión, que fue transmitida entre 1962 y 1969. Estamos escuchándola, por supuesto, con la traducción al español, pero además una serie que tuvo su remake en el cine. Compartió con Tony Curtis, que también falleció recientemente, ¿no? Y que también estuvo, como les decía ahorita, en la televisión de Estados Unidos, que ahí permaneció, aunque fue más corto, pues lo que alcanzó a protagonizar ahí. Pero es uno de los grandes que se ha ido en el 2017, Roger Moore. James Bond, para muchos, el eterno James Bond. Bueno, yo he venido hoy bajo mis propias convicciones, sin apremio, sin intereses, a dar una declaración. No doy una entrevista hoy, doy una declaración, que es la que voy aquí a compartir y a leer. A ver, cuéntenos. Soy Manuel Antonio Noriega, el último general de la era militar, la cual irrumpió en la vida nacional el 11 de octubre de 1968. El 29 de mayo del 2017 murió uno de los hombres más recordados de alguna forma por varias cosas. Por algunas que forman parte de la historia y otras porque formaron parte de lo que significó la infiltración del narcotráfico en la política de Panamá. El 29 de mayo murió el general Manuel Antonio Noriega. El dictador panameño que tenía en ese momento, Ricardo, 83 años, cuando en este 2017 también murió. Y estábamos escuchando una declaración en la que pide perdón por los crímenes y por los delitos cometidos durante su dictadura. Un hombre muy controvertido, Manuel Antonio Noriega, que tuvo mucha relación con Colombia, porque fue uno de los militares más cercanos al fallecido presidente de Panamá, Omar Torrijos. De hecho, después de la muerte de Torrijos, Noriega asume el control en ese vecino país. Esa grabación que estábamos escuchando es de junio del 2015. Hecha desde la cárcel. Ya Noriega encarcelado en Panamá, enfermo. Noriega protagonizó tantas historias. Se decía que había sido el hombre que facilitó a Pablo Escobar y al cartel de Medellín el uso de las pistas de los aeropuertos de Panamá para poder expandir el negocio del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Y que también tuvo una relación muy cercana con Fidel Castro. Claro, era un hombre Cuba, que mantenía una situación bastante particular, porque de una parte era muy cercano a los gobiernos de izquierda, que eran bastantes durante esos años 70 y 80, pero también mantenía un pie con otros sectores, incluso con sectores criminales como los carteles colombianos. Noriega gobernó durante bastantes años en Panamá hasta que hubo una invasión estadounidense. Y que empezó a ser acusado también de narcotráfico. Así es, por eso él es extraditado a Estados Unidos, allí paga una condena, luego es enviado a Francia donde paga otra condena y finalmente regresa a su país, permanece detenido, pero un cáncer en el cerebro acaba con su vida. Escuchemos otra parte muy importante, que es un momento del imaginario de los panameños.
Una pregunta que se quedó sin respuesta. Cuénteme. Y que aunque hoy ya no está y quedó en esa imagen de los panameños es ¿cuál era el salario? ¿Cómo era el salario de este dictador? Pues hombre, es que Noriega era el que manejaba muchos aspectos de ese país vecino. Es muy recordada la escena de Noriega agitando un machete y escuchamos lo que fue ese momento ante la cámara de la televisión local Telemetro. Era un caudillo Noriega, y aquí está la pregunta que le hace uno de los más importantes periodistas, Mike Wallace, para 60 Minutes de CBS de Estados Unidos. Cuando le pregunta a Noriega eso, ¿cuál es su sueldo? ¿Cuánto gana Noriega? Esa pregunta se le hizo en 1988, a pocos meses de ser detenido tras una intervención breve, pero sangrienta de Estados Unidos. How much do you make? What's your salary? ¿Cuál es tu salario? Hard question. Simple question. ¿Difícil o sencillo? No, sencillo. Pero la pregunta. You want time? Break. Bueno, evadió la respuesta. Y se fue con la respuesta. Nunca se supo en el pueblo panameño pues ese interrogante. ¿Cuánto se ganó el dictador? Minutes after they took I from the bottomless pit, my hand was made strong by the hand of the Almighty. Pasamos del vallenato al grunge porque se fue en este año 2017, el 18 de mayo, el gran Chris Cornell, que era un hombre referente de la música de Seattle, de la costa oeste de los Estados Unidos. Un hombre que es recordado, esta canción es una canción que originalmente es de Bob Marley, que es Redemption Song, pero que es un hombre recordado por el grunge, es un hombre recordado por, como lo decía, Audioslave, por Soundgarden, y un hombre que lamentablemente falleció de forma trágica. Y que también es recordado por su filosofía de vida. Siempre defendió que el éxito no era de personas predestinadas, sino de quienes trabajaban para ello. Cuando alguien es famoso por algo, inventamos esta idea de que de alguna manera estaba predestinado. Esta canción seguramente, si no lo tenía usted detectado, le hace recordar quién es Chris Cornell, un hombre que tuvo problemas serios con el alcohol, con las drogas, que era una de las mejores voces del heavy metal según la revista Hit Parade. El cuarto puesto, las mejores voces. Y el 18 de mayo de este año que termina fue encontrado en la habitación de su hotel, aparentemente ahorcado. Escuchemos al gran Chris Cornell que se fue este año. Con Chris Cornell hacemos una pausa y mañana regresamos con la segunda parte de los que se fueron, ¿le parece? Con los que se fueron en la segunda parte del año que termina. Aquí estamos hasta la primera mitad del año y mañana les vamos a rendir homenaje a esas personas que se fueron en el segundo semestre del 2017.